Tabla de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para empezar, aquí tenemos una serie de datos con las que tenemos que iniciar. Entonces vamos a poner igual contar y vamos a contar el número de datos. El número de datos va a ser 80. Para el número de clases vamos a usar la regla de Sturges, que nos dice 1 más 3.3 logaritmo. Entonces vamos a poner aquí 1 más 3.3 por logaritmo y le vamos a poner aquí 80. El 7.28 lo vamos a redondear a 7. Aquí continuando con el ejercicio vamos a poner máximo. Vamos a buscar el dato máximo de esta serie de datos. Y el dato máximo nos va a dar o nos va a arrojar 90. Posteriormente vamos a buscar el dato mínimo. El dato mínimo nos va a dar igual a 20. Para el ancho de clase es valor máximo menos valor mínimo, que es igual a 70. Ponemos 70 entre el número de Sturges, que nos va a dar en total 10. El rango, pues como lo habíamos visto antes, es 20, 90 menos 20. Es decir, dato máximo menos dato mínimo. Entonces, el dato máximo es 90, el dato mínimo es 20. Y ya tenemos aquí el ancho de clase. Entonces, el dato menor va a ser 20. Lo tenemos aquí. Ponemos el 20 y le ponemos igual 20. Para las clases son 20 más 10. Y en la de abajo vamos a poner 30 más 1. Y vamos a desglosar hacia abajo el 30. Vamos a desglosar todos los datos. Van a ir de 10 en 10. Desde el menor hasta el mayor, ¿verdad? Y tenemos 7 clases en total y un ancho de clase de 10. Para determinar la frecuencia, es decir, entre 20 y 30, ¿cuántos números hay? Entre 31 y 41, entre 42 y 52, 53 y 63, 64 y 74, 75 y 85, 86 y 96. Usamos la función frecuencia. Ponemos frecuencia. Vamos a poner los datos aquí. Vamos a poner coma en los datos y seleccionamos las frecuencias. En total, pues la suma sabemos que nos va a dar 80. Posteriormente, pues ya con eso tenemos las frecuencias. Ahora sigue la frecuencia acumulada. En la primera, pues solo tenemos 12 y luego 12 más 8 nos va a dar 20. Y desglosamos y con eso tenemos las frecuencias acumuladas. Luego vamos a sacar las frecuencias relativas, que va a ser 12 entre 80, que es el número de datos, nos va a dar 0.15. Y lo mismo va a pasar con todas. Aquí igual va a ser 12 entre 80 para la frecuencia relativa porcentual, con la única diferencia de que va a estar en formato porcentaje. Aquí lo encontramos, el formato porcentaje. La marca de clase es sumar ambas clases, 20, es decir, 20 más 30. Y lo dividimos entre 2 y nos va a dar 25, la marca de clase. Posteriormente vamos a sacar frecuencia por marca de clase. Ponemos frecuencia y lo multiplicamos por marca de clase. Y desglosamos los datos. Nos va a dar en total 4607. Ahora la frecuencia relativa porcentual acumulada. Ponemos el 15%. Posteriormente ponemos el 15% más el 10%. Y lo desglosamos hacia abajo. Posteriormente nos está pidiendo, dice X, que es marca de clase, ponemos igual, marca de clase menos la media, que tenemos aquí, 57.58 elevado al cuadrado. Y desglosamos. Posteriormente vamos a multiplicar todos estos por la frecuencia. Ponemos por frecuencia, es decir, por 12. Y desglosamos los datos.
En esto podemos ponerle o quitar decimales y ya tenemos dos valores, ¿verdad? Entonces habíamos utilizado la media previamente, pero vamos a determinarla. Dice que la sumatoria de f por x, es decir, 4607 entre el 80 que tenemos aquí. Ya cuando tenemos esa división nos va a dar igual a 57.58. 57.58. Entonces tenemos el 57.58 y ahora vamos a calcular la mediana. La mediana se calcula buscando el valor en las frecuencias acumuladas. 80 entre 2 nos da 40. Entonces tenemos el número de datos es 80. Vamos a ponerle aquí, borrar esto. El número de datos es 80. Se divide entre 2. Nos va a dar en total 40. Entonces lo vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. La mediana pues sería este valor. La mediana, su límite inferior va a estar en 53. Entonces vamos a poner el límite real inferior de la mediana, vamos a poner el número 53. En n es el número de datos y vamos a poner 80. Y vamos a poner aquí frecuencia acumulada anterior a la mediana. La frecuencia acumulada anterior a la mediana nos va a dar igual a 36. Y frecuencia de la mediana nos va a dar igual a 9. Ponemos 9. Y la diferencia, pues sabemos que la diferencia es en total 10 porque es el ancho de clase. Entonces tenemos que resolver esto y determinar la mediana. Para eso vamos a poner 53 más 40 menos 36 entre 9. Y de ahí le vamos a poner por 10. Ponemos formato decimal. Nos va a dar 57.44 en total. 57.44. Como podemos observar, nos da un valor cercano a la media. Y posteriormente vamos a buscar la moda. La moda sabemos que debe estar en el valor donde mayor veces haya frecuencias. Entonces lo ponemos aquí, donde dice el número 16. Vamos a poner aquí el límite real inferior de la moda. Nos va a dar igual a 42. Y luego dice D1. 16 menos 8 es el D1. 16 menos 8 pues sabemos que es 8 y lo ponemos en D1. Entonces ponemos aquí 42 y en este vamos a poner 8. 8 y para el D2 es 16 menos 9 nos va a dar igual a 7. Y el ancho de clase nuevamente pues sabemos que va a ser 10. Entonces ponemos 42 más 8, 8 más 7 abajo 15. Lo multiplicamos por 10. Ponemos formato decimal. Nos va a dar 47.33 el resultado. 47.33. Y ya con eso tenemos la moda, ¿verdad? La mediana y también tenemos la media, mediana y moda. Aquí está la fórmula de la media. Lo organizo aquí. La fórmula de la mediana y arriba la mediana. La moda y abajo la moda. Ahora sigue la varianza y la desviación estándar, ¿no? Para esto entonces tenemos aquí, dice sumatoria de marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Ponemos la cifra aquí y lo vamos a dividir entre 80. Vamos a dividirlo entre 80. Vamos a ponerle 24. Y vamos a sacar la varianza entonces. La varianza va a dar 2043.14.
pero aquí está mal porque es 150 y es 80 en realidad. Entonces nuestra varianza nos va a dar un resultado de 3830.90. Aquí está, que es este valor de 306.472.34 entre 80. Y el otro es lo mismo, pero sacándole raíz cuadrada. Es decir que aquí vamos a poner este valor y abajo el 80. Y abajo ponemos el 80 para determinar la desviación estándar. Entonces la varianza va a ser 3830 y la desviación estándar 61.89, ¿verdad? Entonces lo podemos poner aquí al lado, 3830.90 y al lado podemos poner en desviación estándar 61.89. Entonces el de la raíz cuadrada es desviación estándar, el de la varianza es sigma al cuadrado, por eso, porque no se le saca la raíz cuadrada. Y para hacer algunos gráficos podemos hacer por ejemplo, el histograma. Vamos a hacer un histograma. Hacemos el histograma. Ponemos aquí nombre histograma. Ponemos aceptar y seleccionamos aquí las marcas de clase. Y ya con esto tenemos el histograma, ¿verdad? Tenemos el histograma. Y que podríamos poner también la ojiva probablemente. Ponemos, para la ojiva seleccionamos ese gráfico que acabo de poner. Ponemos las frecuencias. Y ponemos aquí marcas de clase. Ponemos el modificar, el nombre ojiva. Y le ponemos aceptar. Y ya con eso tenemos la ojiva. Perdón, este es el polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Faltaría determinar la ojiva. La ojiva es similar, pero se ocupa la frecuencia acumulada. Entonces vamos a poner aquí seleccionar datos. Vamos a poner frecuencias acumuladas. Vamos a ponerle aquí editar. Y vamos a poner marcas de clase para la ojiva. Aceptar y aceptar. Le vamos a poner aquí ojiva. Ojiva. Y vamos a sacar otro gráfico que sería el gráfico de pastel. Vamos a poner el gráfico de pastel. Sabemos que, o el gráfico circular, mejor conocido como gráfico circular. Usamos los porcentajes para este. Y usamos las marcas de clase aquí. Y aceptar. Ponemos gráfico circular. Tenemos aquí la gráfica circular y todos los datos. Entonces, sería todo. Muchas gracias por su atención. Saludos.